It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hola hermanos, y nuevamente bienvenidos a su canal Salvados de Dios. Hoy tenemos una historia muy interesante del segundo libro de Crónicas. Nos vamos a referir a la historia de Amasías. Amasías es hijo del rey Joás, que lo hemos hablado en una historia anterior. Esta historia es una historia cargada de mucha intriga, es una historia cargada de muchas pruebas que se le ponen a este rey, ya que él se ve en una situación, en una encrucijada, ya que él tiene que tomar una decisión con relación a los hijos de quienes mataron a su padre, el rey Joás. Sin abundarles mucho, les invito a conocer esta intrigante y maravillosa historia de Amasías. Antes, quisiéramos pedirte de tu colaboración, de tu apoyo, haciendo un breve comentario de lo que entiendes de esta historia de Amasías en la caja de comentarios, que compartas este contenido con todos tus hermanos para que así se pueda difundir esta palabra y este mensaje, y que si no estás suscrito a nuestro canal, lo hagas en este momento, para que así te pueda llegar siempre este contenido. Sin más preámbulos, iniciemos con la historia de Amasías. Hoy nos adentramos en la intrigante historia de Amasías, el rey de Judá cuyo reinado estuvo marcado por la valentía, la traición y las decisiones que cambiaron el curso de la historia. ¿Cómo pudo un rey que empezó su gobierno haciendo lo correcto ante los ojos de Dios terminar adorando a dioses extranjeros? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus triunfos y fracasos? ¿Fue su destino una consecuencia de sus acciones o parte de un plan divino mayor? Exploraremos el impacto de sus decisiones militares, como la contratación y posterior despido de tropas de Efraín, y cómo estas acciones desencadenaron eventos que llevaron a su caída. Desde la impactante derrota en Bet-Semes hasta su trágico final en Laquis, cada paso de Amasías nos ofrece una visión única sobre el poder, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Acompáñenos en este viaje a través de la vida de Amasías, un rey cuya historia es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. ¿Están listos para descubrir los misterios y las moralejas escondidas en el reinado de Amasías? Iniciemos este fascinante recorrido. En el antiguo reino, Amasías ascendió al trono siendo aún joven. A sus 25 años, se convirtió en el regente de Jerusalén, una ciudad de gran importancia y legado. Dijo un consejero real, con respeto: Su Majestad, Amasías, has comenzado tu reinado con gran promesa. Eres joven y tienes el potencial de guiar a nuestro pueblo hacia una era de prosperidad. Amasías, criado por su madre Joadán, una mujer de Jerusalén,
había aprendido desde temprana edad sobre las responsabilidades de la realeza. Dijo Amasías, con determinación, mi deber es seguir los caminos que agradan a Yahvé. Aunque las dudas me acechan, mi compromiso con nuestro Dios y nuestro pueblo es inquebrantable. Durante su reinado, que se extendió por 29 años, Amasías enfrentó el desafío de mantenerse fiel a las enseñanzas y expectativas religiosas, un aspecto central de su liderazgo. Dijo un sacerdote, con cautela, Rey Amasías, tus acciones reflejan tu fe, pero recuerda, la verdadera devoción a Yahvé viene del corazón. Es la sinceridad en tus acciones lo que más agrada al Señor. Aunque Amasías hizo lo que era correcto a los ojos de Yahvé, su lucha interna era evidente. Su devoción, aunque genuina, a menudo era turbada por la incertidumbre y el peso de la corona. Dijo Amasías, reflexivo, mi camino no es solo un sendero de justicia, sino también uno de introspección. Debo encontrar la verdadera fe y entrega dentro de mí. El reinado de Amasías, marcado por la búsqueda de la verdadera devoción y la gestión de un reino, sería recordado como un tiempo de aprendizaje y crecimiento tanto personal como espiritual. En los tiempos antiguos, una vez que el rey consolidó su poder sobre el reino, se enfrentó a una decisión crucial. Los oficiales que habían asesinado a su padre, el anterior rey, todavía estaban vivos. Dijo un consejero real, con seriedad, Majestad, ha llegado el momento de hacer justicia. Los que traicionaron y asesinaron a tu padre no pueden quedar impunes. El rey, recordando la traición cruel que llevó a la muerte de su padre, sabía que la justicia debía ser servida. Dijo el rey, con firmeza, los responsables de la muerte de mi padre deben pagar por su crimen. Que se haga justicia según nuestras leyes y tradiciones. Con un mandato decidido, el rey ordenó la ejecución de los oficiales traidores. Sin embargo, se enfrentó a una encrucijada moral con respecto a sus hijos. Dijo un sacerdote, con sabiduría, Gran Rey, recuerda las palabras de la ley, tal como lo escribió Moisés. No se dé muerte a los hijos por los pecados de los padres. Cada ser debe responder por sus propios actos ante Yahvé. El rey, siendo un hombre de fe y principios, reflexionó sobre estas palabras. Dijo el rey, con justicia, los hijos de los traidores son inocentes de las acciones de sus padres. De acuerdo con la ley de Moisés y el mandato de Yahvé, no les haré daño. Cada uno debe responder solo por sus propios pecados. Así, en un acto de sabiduría y compasión, el rey demostró su respeto por las leyes divinas y terrenales, marcando su reinado con justicia y misericordia. En su reinado, Amasías, rey de Judá, emprendió una gran tarea, organizar y fortalecer las fuerzas militares de su reino. Convocó a los hombres de Judá y Benjamín, estableciendo un orden basado en Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. Use an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. familias y unidades militares. Dijo Amasías, con autoridad, debemos contar y organizar a nuestros hombres. Necesitamos saber cuántos son aptos para el servicio militar. Que cada familia envíe a sus mejores guerreros. Con la ayuda de sus oficiales, Amasías llevó a cabo un censo detallado. Se contaron los hombres mayores de 20 años,
evaluando su habilidad para la batalla. Dijo un oficial militar, con impresión: mi rey, hemos completado el censo. Hay 300.000 hombres aptos para el servicio. Todos están preparados y equipados con lanza y escudo. Satisfecho, pero aún buscando fortalecer su ejército, Amasías tomó una decisión audaz. Dijo Amasías: decidido, nuestro ejército es fuerte, pero no lo suficiente. Contrataré a 100.000 valientes mercenarios de Israel. El costo será de 100 talentos de plata, pero la fortaleza que aportarán a nuestras filas es invaluable. Los mercenarios, conocidos por su habilidad y valentía en el campo de batalla, fueron una adición significativa a las fuerzas de Amasías. Dijo un mercenario israelí, con orgullo: hemos sido contratados por el rey Amasías. Lucharemos por Judá con la misma valentía y destreza que en nuestra tierra. Con estas acciones, Amasías no solo fortaleció su ejército, sino que también mostró su habilidad para la planificación militar y su disposición a invertir en la seguridad de su reino. Mientras Amasías se preparaba para la batalla con su ejército recién fortalecido, un acontecimiento inesperado alteró sus planes. Un varón de Dios se presentó ante él con un mensaje crítico. Dijo un varón de Dios: con seriedad, oh rey Amasías, escucha la palabra de Yahvé. Las tropas que has reunido de Israel no deben marchar contigo en la batalla, pues Yahvé no está con ellos, ni con nadie de Efraín. El rey Amasías, sorprendido por esta advertencia, prestó atención a las palabras del hombre. Dijo Amasías, con preocupación: ¿qué quieres decir con eso? ¿No son los mercenarios una gran adición a nuestro ejército? Dijo un varón de Dios, con convicción: aunque tu conducta sea valiente y tus estrategias astutas, si llevas a estos hombres contigo, Dios te hará caer ante tus enemigos. El poder de ganar o perder una batalla pertenece a Yahvé, no a la fuerza del hombre. Amasías, enfrentado a esta revelación divina, se encontró en un dilema. Su confianza en su ejército se vio sacudida por la perspectiva de que su victoria dependía de la voluntad de Dios. Dijo un consejero real, con cautela: rey Amasías, las palabras del varón de Dios no deben tomarse a la ligera. Quizás debamos reconsiderar nuestra estrategia. Amasías, consciente de que desafiar la voluntad divina podría traer consecuencias desastrosas, reflexionó profundamente sobre el curso de acción a seguir. Dijo Amasías, con reflexión: debemos confiar en la guía de Yahvé. Si él no favorece a estas tropas, no las llevaré conmigo. Mi fe en Dios debe guiar mis decisiones, no solo mi ambición militar. Así, el rey Amasías se enfrentó a una decisión crucial, una que pondría a prueba su fe y su liderazgo en un momento crítico de su reinado. Tras recibir la advertencia divina, Amasías se enfrentó a una difícil decisión económica y estratégica. Se dirigió al varón de Dios, preocupado por la gran suma de dinero que ya había invertido. Dijo Amasías, con inquietud: pero ya he pagado 100 talentos de plata por los mercenarios de Israel. ¿Qué haremos con esa gran suma ahora perdida? El varón de Dios, seguro en su fe y conocimiento de la voluntad divina, respondió con confianza. Dijo un varón de Dios, con tranquilidad: Amasías, preocúpate no por el oro y la plata. Yahvé, en su infinita bondad y poder, puede proporcionarte mucho más que eso. Confía en su providencia. Con estas palabras, Amasías tomó la difícil decisión de obedecer el mandato divino. Ordenó que las tropas de Efraín fueran despedidas y regresaran a sus hogares. Dijo Amasías, con decisión:
aunque esto nos cueste, debemos obedecer la voluntad de Yahvé. Que las tropas de Efraín regresen a sus casas. No lucharemos con quienes Dios no ha bendecido. Las tropas de Efraín, habiendo sido despedidas y sin recibir su pago esperado, se sintieron agraviadas y partieron con gran enojo. Dijo un soldado de Efraín, con ira, nos han usado y luego desechado. Nos vamos, pero no olvidaremos esta afrenta de Judá. Aunque Amasías se enfrentaba a la desaprobación y la ira de los soldados despedidos, su decisión reflejaba una profunda fe en las palabras del varón de Dios y una dedicación a seguir la voluntad divina, por encima de las pérdidas materiales y los desafíos militares. Decidido a demostrar la fortaleza de su ejército, Amasías condujo a sus tropas al Valle de la Sal. Allí, se enfrentaron a los hijos de Seir en una batalla cruenta. Dijo Amasías, con determinación, hombres de Judá, hoy demostraremos nuestra valentía y fuerza. Adelante, a la batalla. La lucha fue intensa y despiadada. Las tropas de Amasías, con gran habilidad y coraje, lograron una victoria significativa, derrotando a 10,000 enemigos. Dijo un soldado de Judá, con alivio y orgullo, hemos ganado, mi rey. Los hijos de Seir han sido derrotados. Judá prevalece. Pero la victoria llevó a una decisión sombría. Los hombres de Judá tomaron 10,000 cautivos y, en un acto de brutalidad, los llevaron a la cima de una roca prominente. Dijo un capitán de Judá, con severidad, estos hombres ya no lucharán más contra nosotros. Llévenlos a la cima y ejecuten la sentencia. Uno tras otro, los cautivos fueron arrojados desde la altura, encontrando un final trágico y violento. Dijo un soldado de Judá, con tono sombrío, este es el destino de quienes desafían a Judá. Que este acto sirva como advertencia a nuestros enemigos. Mientras Amasías y sus tropas regresaban victoriosos, la sombra de esta acción severa se cernía sobre ellos. La batalla en el Valle de la Sal no solo fue una muestra de fuerza militar, sino también un recordatorio del lado cruel y despiadado de la guerra. Después de su victoria sobre los hijos de Seir, Amasías se enfrentó a las consecuencias inesperadas de sus decisiones anteriores. El contingente que había despedido, frustrado y airado, comenzó a asolar las ciudades de Judá. Dijo un mensajero, con urgencia, mi rey. Las tropas que despediste están saqueando nuestras ciudades, desde Samaria hasta Bet-Horón. Han matado a 3,000 de nuestros hombres y han tomado un botín considerable. Mientras Amasías They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with.
procesaba esta noticia, se encontraba también envuelto en un cambio religioso significativo. Tras derrotar a los edomitas, había traído consigo sus ídolos. Voz de Amasías, con reverencia, estas deidades de los hijos de Seir han mostrado su poder en la batalla. Ahora serán mis dioses. Les rendiré homenaje y les ofreceré incienso. En el templo, Amasías se inclinó ante los ídolos extranjeros, un acto que marcaba un giro en sus creencias y prácticas religiosas. Dijo un sacerdote, con desaprobación, ¿qué hace nuestro rey? Este acto va en contra de las enseñanzas de Yahvé. Adorar a estos dioses extranjeros traerá desgracia a nuestro reino. El rey Amasías, atrapado entre las consecuencias de sus decisiones militares y religiosas, se encontraba en un punto crítico de su reinado. El saqueo de las ciudades de Judá y su adoración a los dioses extranjeros serían actos que definirían y complicarían su legado. En medio de su adoración a los dioses extranjeros, Amasías se encontró con la ira divina. Yahvé, descontento con sus acciones, envió un profeta para enfrentar al rey. Dijo un profeta, con autoridad, Amasías, ¿por qué buscas el favor de dioses que no pudieron salvar a su propio pueblo de tus manos? Estás siguiendo un camino erróneo. Amasías, ofendido y desafiante ante el reproche del profeta, no tardó en interrumpirlo. Dijo Amasías, con ira, ¿quién te cree consejero del rey? ¿No me interesa tu opinión? Si valoras tu vida, será mejor que te calles. El profeta, no intimidado por la amenaza del rey, hizo una pausa antes de pronunciar su sombrío presagio. Dijo un profeta, con solemnidad, entiendo que tu destino está sellado, Amasías. Dios ha decidido destruirte porque has elegido este camino de desobediencia y no has escuchado mis consejos. Estas palabras resonaron en la sala del trono, dejando un eco de advertencia y juicio. Amasías, enfrentado a una profecía tan grave, se encontraba en un punto de inflexión crítico en su reinado. En un acto de audacia, Amasías, rey de Judá, convocó a sus consejeros para discutir un plan arriesgado. Tras la deliberación, decidió enviar un desafío al rey Joás de Israel. Dijo Amasías, con confianza, convoquemos a Joás, rey de Israel. Le mandaré un mensaje claro, ven y demostremos nuestra fuerza. Veamos si se atreve a enfrentarse a Judá. El mensaje llegó a Joás, quien, en lugar de responder directamente al desafío, envió una respuesta simbólica y cargada de significado. Dijo Joás, con astucia, dile al rey Amasías esta parábola. El cardo del Líbano envió mensaje al cedro del Líbano, pidiendo la mano de su hija para su hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pisotearon al cardo. Que entienda lo que significa. El mensaje de Joás era claro, Amasías, el cardo, estaba desafiando a alguien mucho más poderoso, el cedro, y corría el riesgo de ser aplastado. Dijo un consejero de Amasías, con preocupación, mi rey, la respuesta de Joás es una advertencia. Nos considera inferiores y cree que cualquier desafío nuestro será fácilmente aplastado. Amasías, al recibir la parábola de Joás, se encontró ante una encrucijada. Su desafío, lleno de confianza, había sido recibido no con ira, sino con una advertencia velada de su posible ruina. Tras su victoria sobre Edom, Amasías estaba lleno de orgullo y confianza. Pero el rey Joás de Israel le envió una advertencia, aconsejándole prudencia. Dijo Joás, con ironía, así que te jactas de tu victoria sobre Edom, Amasías. Elevas tu cabeza en orgullo.
Disfruta tu momento, pero te aconsejo, quédate en tu casa. ¿Por qué buscar una catástrofe que traerá tu ruina y la de Judá? Las palabras de Joás eran claras y llenas de advertencia, pero Amasías no estaba dispuesto a escuchar. Dijo Amasías, con desdén, ¿acaso debo temer a Joás? No. He demostrado mi fuerza y no me retractaré ahora. Lo que Amasías no comprendía era que su obstinación era parte de un plan divino. Dios había decidido entregarlo a sus enemigos debido a su idolatría hacia los dioses de Edom. Dijo un sacerdote, con preocupación, Rey Amasías, ten cuidado. Tu falta de humildad y tu adoración a los dioses de Edom te han alejado de Yahvé. Esto podría ser una trampa para nuestra ruina. Pero Amasías, cegado por su orgullo y confianza, ignoró las advertencias. Su decisión de no escuchar y seguir adelante era un paso hacia su propia perdición, una trágica caída orquestada por fuerzas más allá de su comprensión. En Bet-Semes, un lugar perteneciente a Judá, se encontraron finalmente los ejércitos de Joás, rey de Israel, y Amasías, rey de Judá. Allí se desató la prueba de fuerza que Amasías había buscado con tanto ardor. Dijo Amasías, con determinación, este día decidiremos quién es el más fuerte. Que Judá demuestre su valentía. Sin embargo, la batalla no se desarrolló como Amasías había esperado. Las fuerzas de Judá fueron rápidamente superadas por las tropas de Israel. Dijo un soldado de Judá, con desesperación, no podemos sostener la línea. Israel nos supera. Debemos retirarnos. En la derrota, Amasías fue capturado. Joás, victorioso, lo llevó a Jerusalén. Allí, como muestra de su poder y para debilitar aún más a Judá, Joás derribó una gran sección del muro de la ciudad. Dijo Joás, con autoridad, que esta destrucción sirva de lección. Desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, que este muro caído sea un recordatorio de la victoria de Israel sobre Judá. 400 codos del muro de Jerusalén yacían en ruinas, un testamento silencioso de la derrota de Amasías y la superioridad de Joás. Judá, humillada y su rey capturado, enfrentaba un futuro incierto. Tras su victoria sobre Amasías, Joás no solo demostró su dominio militar, sino que también procedió a saquear las riquezas de Judá. Se apoderó de todo el oro, la plata y los preciados utensilios del templo de Dios, que se encontraban bajo el cuidado de Obed-Edom. Dijo Joás, con satisfacción, llevémonos estos tesoros, los utensilios sagrados y los tesoros del palacio real. También tomaremos rehenes para asegurar nuestra ventaja sobre Judá. Cargado con el botín, Joás regresó a Samaria, dejando atrás un Judá debilitado y despojado. Dijo un ciudadano de Judá, con desaliento, han tomado nuestras riquezas y nos han dejado en la miseria. ¿Qué será de nosotros ahora que incluso el templo de Dios ha sido despojado? Mientras tanto, Amasías, aunque derrotado y humillado, continuó viviendo. Sobrevivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel. Dijo Amasías, con reflexión, aunque he sido derrotado y he sufrido la pérdida, aún me queda tiempo. Debo gobernar lo que queda de mi reinado con sabiduría. Este periodo posterior a la derrota fue un tiempo de reflexión y desafíos continuos para Amasías. A pesar de la tragedia y la humillación, su historia no había terminado. Los últimos años del reinado de Amasías, llenos de eventos significativos, están detalladamente documentados en el libro de los reyes de Judá e Israel. Tras alejarse de Yahvé, su destino tomó un giro oscuro.
dijo un consejero, con preocupación, rey Amasías, su distanciamiento de Yahvé ha causado inquietud entre el pueblo. Hay rumores de conspiración en las calles de Jerusalén. Estas conspiraciones pronto se convirtieron en una amenaza mortal. Amasías, sintiendo el peligro inminente, huyó de Jerusalén hacia Laquis en busca de refugio. Dijo Amasías, con temor, debo huir para salvar mi vida. Quizás en Laquis encuentre seguridad y pueda planear mi regreso. Sin embargo, sus perseguidores estaban decididos. Los siguieron hasta Laquis y allí, en ese lugar lejano de su trono y poder, Amasías encontró su trágico final. Dijo un conspirador, con resolución, aquí en Laquis terminará el reinado de Amasías. Por su traición a Yahvé y a su pueblo, debe pagar. El cuerpo de Amasías fue llevado de vuelta a Jerusalén. En una procesión sombría, fue sepultado con sus antepasados en la ciudadela de David, cerrando así el capítulo de su turbulento reinado. Dijo un sacerdote, con solemnidad, aunque su reinado terminó en tragedia, que descanse con sus padres en la tierra que una vez gobernó. Que su historia sirva de lección para los que vienen después. Ahora te hablaremos de cómo está en Santa Biblia. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Yahvé, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué, pues, se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Yahvé puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, y vino al valle de la Sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Yahvé contra Amasías, y envió a él un profeta, que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey?
déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto, y no obedeciste mi consejo. Y Amasías rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven, y veámonos cara a cara. Entonces Joás rey de Israel envió a decir a Amasías rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron, y hollaron el cardo. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió, pues, Joás rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías rey de Judá en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás rey de Israel apresó en Bet-Semes a Amasías rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaron en This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. La casa de Dios en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Yahvé, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Ahora te ofreceremos un análisis del reinado de Amasías. Amasías llegó al poder a una edad relativamente joven, 25 años, en un periodo de inestabilidad y cambio. Su ascenso después del asesinato de su padre por sus propios oficiales podría haber dejado un ambiente de desconfianza y la necesidad de afirmar su autoridad. Amasías tomó acciones justas al principio de su reinado, como ejecutar a los asesinos de su padre, pero no a sus hijos, cumpliendo con la ley mosaica. Esta decisión refleja un entendimiento de justicia que respeta la ley y evita el ciclo de venganza y violencia que podría haberse generado al castigar a las familias de los conspiradores. La expresión aunque no de todo corazón es significativa. Sugiere una fidelidad superficial o una obediencia parcial a las leyes y mandatos de Dios. Esta actitud puede ser interpretada como un cumplimiento de las formas externas de la religión, sin una verdadera devoción o compromiso interno.
En el contexto bíblico, a menudo se ve la obediencia completa como un reflejo del corazón y la relación con Dios, más allá del mero cumplimiento de rituales o normas. Esta obediencia parcial podría haber tenido implicaciones tanto espirituales como políticas. Espiritualmente, indica una relación con Dios que carece de plenitud y profundidad. Políticamente, podría sugerir que sus acciones estaban motivadas más por la conveniencia política o la preservación del poder que por un verdadero sentido de justicia o deber religioso. Esta descripción de su obediencia no de todo corazón actúa como un presagio de sus futuras acciones y decisiones, particularmente su giro hacia la idolatría. Establece un contraste entre sus acciones iniciales, que parecen justas, y sus decisiones posteriores, que lo llevan por un camino de desobediencia y ruina. La decisión de Amasías de ejecutar a los asesinos de su padre pero no a sus hijos se alinea con la ley de Moisés, que prohíbe el castigo colectivo y la transferencia de la culpabilidad de los padres a los hijos. Este acto refleja una comprensión de la justicia que busca equilibrar el castigo con la misericordia. Al respetar esta ley, Amasías no solo actuaba con justicia sino también con prudencia política. Evitar la ejecución de los hijos de los conspiradores pudo haber ayudado a prevenir ciclos futuros de venganza y descontento entre las facciones en el reino. Esta decisión pudo haber contribuido a la estabilización de su reinado en sus etapas iniciales. La obediencia a la ley mosaica en este contexto es un reflejo de la justicia divina tal como se entiende en la tradición judía. Al adherirse a estos mandamientos, Amasías se alineó con un concepto de justicia que es más grande que las respuestas humanas inmediatas a la traición y el asesinato. Esta decisión temprana de Amasías de equilibrar la justicia con la misericordia contrasta marcadamente con sus decisiones posteriores, especialmente su giro hacia la idolatría y sus fracasos en seguir la sabiduría divina. Esto puede interpretarse como una desconexión entre sus acciones iniciales, que mostraban un cierto grado de sabiduría y moderación, y su comportamiento posterior, que revelaba un deterioro en su discernimiento y carácter. Este aspecto de la historia de Amasías puede ofrecer lecciones valiosas sobre la importancia de la justicia equilibrada con la misericordia en el liderazgo. En el contexto contemporáneo, resalta la relevancia de las leyes y principios que buscan proteger a los inocentes y evitar castigos injustos, así como la necesidad de líderes que puedan equilibrar la justicia con la compasión. Amasías demostró habilidades organizativas y estratégicas al reunir y censar un ejército considerable. Su capacidad para movilizar y equipar un ejército refleja un liderazgo efectivo y un enfoque práctico en la preparación militar. La decisión de Amasías de contratar inicialmente mercenarios de Efraín y luego despedirlos, siguiendo el consejo de un profeta, muestra un conflicto entre la estrategia militar y la obediencia religiosa. Aunque obedeció la instrucción divina, esto generó rencor y hostilidad entre las tropas despedidas, lo que subraya la complejidad de las decisiones de liderazgo que involucran creencias religiosas y consideraciones prácticas. El rencor de los soldados de Efraín despedidos condujo a actos de violencia y saqueo, lo que demuestra cómo las decisiones en el liderazgo pueden tener consecuencias inesperadas y graves. Esto sugiere una lección sobre la importancia de considerar las repercusiones a largo plazo de las decisiones, incluso cuando parecen estar en línea con la orientación divina o moral. Estos eventos revelaron una fragilidad en la estabilidad del reino de Amasías. Al tomar decisiones que enfurecieron a una parte significativa de su ejército, Amasías comprometió potencialmente la seguridad y la unidad de su reino,
poniendo de manifiesto los desafíos de equilibrar las necesidades políticas y militares con los principios religiosos. La historia de Amasías en este punto ofrece una reflexión sobre cómo la fe y la religión pueden influir en las decisiones políticas y militares. Aunque la obediencia a la dirección divina es un tema central en muchas narrativas bíblicas, la historia de Amasías ilustra cómo incluso la obediencia a tales mandatos puede tener consecuencias imprevistas y problemáticas. La aparición del hombre de Dios que aconsejó a Amasías contra la utilización de las tropas de Efraín destaca la importancia de la fe y la profecía en la narrativa bíblica. Esta intervención representa la creencia de que la voluntad divina debe guiar las acciones de los líderes, incluso en asuntos de Estado y militares. Amasías obedeció la instrucción de despedir a las tropas de Efraín, demostrando una disposición a seguir la guía profética. Sin embargo, su pregunta sobre los 100 talentos de plata muestra una tensión entre su fe y las preocupaciones materiales. La respuesta del profeta, que Dios puede proporcionar mucho más, refleja un principio bíblico recurrente de confiar en la provisión divina sobre las ganancias terrenales. A lo largo de su reinado, Amasías muestra una fluctuación en su respuesta a la guía divina. Su eventual giro hacia la idolatría y el desprecio por los consejos de un profeta marcan un alejamiento significativo de la obediencia inicial. Esto preludia su caída y resalta la importancia de mantener la fe y la obediencia a lo largo del tiempo. La historia de Amasías ilustra la creencia bíblica en la soberanía de Dios no solo en asuntos espirituales. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Sino también en los políticos y militares. La idea de que de Dios es el poder para defender o para derribar subraya la visión de que el éxito y el fracaso en la guerra dependen en última instancia de la voluntad divina, más que de la fuerza o estrategia humana. En un contexto contemporáneo, la historia de Amasías puede ofrecer reflexiones sobre cómo las creencias y valores personales influyen en las decisiones de liderazgo. También plantea preguntas sobre cómo los líderes pueden equilibrar la guía espiritual o moral con las demandas prácticas y políticas de su rol. La victoria de Amasías sobre los edomitas fue un logro significativo. Sin embargo, este éxito parece haber alimentado su orgullo. En las narrativas bíblicas, a menudo se muestra que el orgullo conduce a la caída. En el caso de Amasías, su orgullo tras la victoria fue un punto de inflexión hacia decisiones imprudentes y desastrosas. Paradójicamente, después de su victoria, Amasías adoptó los dioses de los edomitas, a pesar de que estos dioses no habían podido proteger a Edom de su derrota. Esta decisión refleja cómo el éxito puede desorientar y llevar a un líder a desviar su fe y juicio. La idolatría de Amasías es particularmente irónica y trágica, considerando que fue su fe en el Dios de Israel lo que inicialmente lo guió al éxito. Influido por su éxito y orgullo, Amasías desafió a Joás, el rey de Israel, a un enfrentamiento.
Este acto de arrogancia ilustra cómo el éxito puede cegar a un líder a las realidades políticas y militares, llevándolo a subestimar a sus adversarios y a sobreestimar su propia capacidad. La historia de Amasías sirve como un recordatorio de la importancia de la humildad, especialmente después del éxito. En el liderazgo, el triunfo puede ser tan desafiante de manejar como la derrota, ya que puede llevar a un falso sentido de invulnerabilidad y a decisiones impulsivas. Para los líderes actuales, la experiencia de Amasías subraya la necesidad de mantener un equilibrio entre la confianza en uno mismo y la autocrítica constructiva. También resalta la importancia de no desviarse de los principios y valores fundamentales, incluso en momentos de éxito y poder. Tras su victoria sobre Edom, Amasías comete un error crítico al adoptar y adorar a los dioses de los edomitas. Esta decisión es particularmente impactante dado que su éxito podría atribuirse a la ayuda y bendición del Dios de Israel. La adopción de prácticas idolátricas representa no solo un rechazo de su fe, sino también un profundo malentendido de la fuente de su éxito. La reacción de Dios es de furor, y un profeta es enviado para cuestionar a Amasías sobre su vuelta a los dioses que no pudieron salvar a su propio pueblo. La interrupción de Amasías al profeta y su rechazo a escuchar consejo divino ilustran un alejamiento total de la orientación y sabiduría de Dios, presagiando su eventual caída. En la narrativa bíblica, la idolatría es a menudo vista como uno de los pecados más graves, representando no solo una desviación religiosa sino también un colapso moral y ético. La historia de Amasías refleja este punto de vista, conectando su caída con su elección de adorar a dioses extranjeros. La idolatría de Amasías tuvo consecuencias no solo espirituales, sino también políticas y personales. Su rechazo a escuchar consejos sabios y su insistencia en seguir un camino de orgullo y desobediencia llevaron a su reino a la guerra y al desastre. Su captura y humillación por Joás de Israel fueron el resultado directo de estas decisiones. La historia de Amasías ofrece una lección sobre la importancia de la fidelidad a los principios y creencias fundamentales. También resalta la necesidad de la sabiduría y la humildad en el liderazgo, especialmente en la respuesta a las advertencias y consejos, sean divinos o humanos. La historia de Amasías es un estudio detallado sobre la complejidad del liderazgo y la interacción con la fe personal. Aunque comenzó su reinado con actos que reflejaban justicia y un cierto grado de piedad, la evolución de su carácter y decisiones muestra cómo la fe puede ser desafiada y cómo las decisiones pueden desviarse de los principios éticos y espirituales. Amasías representa un caso de estudio sobre cómo el poder y el éxito pueden influir en la moralidad de un líder. Su historia ilustra que el éxito no es una medida de rectitud y que las decisiones tomadas en momentos de poder pueden tener consecuencias profundas y a menudo negativas. A lo largo de su reinado, vemos la importancia de la obediencia a la voluntad divina y la necesidad de la humildad en el liderazgo. Su eventual caída puede interpretarse como una consecuencia de su alejamiento de estas virtudes. La historia de Amasías demuestra cómo las decisiones personales de un líder afectan no solo su vida sino también el bienestar de su pueblo. Su giro hacia la idolatría y las decisiones militares mal concebidas tuvieron consecuencias directas para el reino de Judá. Aunque la historia de Amasías está arraigada en un contexto histórico y cultural específico, ofrece lecciones universales sobre la naturaleza humana, el poder, la fe y la responsabilidad. Para los líderes contemporáneos y las personas en general, subraya la importancia de la integridad, la sabiduría y la consideración cuidadosa de las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones.
La vida de Amasías se caracteriza por sus contrastes notables, desde un comienzo prometedor que respetaba la ley de Dios hasta un final marcado por la idolatría y la derrota. Este contraste refleja la compleja naturaleza del liderazgo y la influencia de las decisiones personales en la trayectoria de un líder. Amasías es un ejemplo de cómo la obediencia parcial a los principios éticos y espirituales puede llevar a resultados negativos. Aunque inicialmente mostró signos de justicia y fe, su incapacidad para mantener esos principios a lo largo del tiempo resultó en su caída y la de su reino. El orgullo y la autosuficiencia de Amasías, especialmente después de su victoria sobre Edom, ilustran cómo el éxito puede llevar a un líder a tomar decisiones imprudentes y a alejarse de la sabiduría y la guía. Su historia es un recordatorio de la necesidad de humildad y autocrítica en el liderazgo. La historia de Amasías también subraya la importancia de una fe genuina y constante en el liderazgo. Su declive comenzó con un alejamiento de los principios religiosos y una falta de atención a la sabiduría y la dirección divinas. A pesar de estar arraigada en un contexto histórico y cultural antiguo, la historia de Amasías ofrece lecciones atemporales sobre la importancia de la integridad, la fe coherente y la toma de decisiones responsables. Para los líderes contemporáneos, resalta la importancia de alinear las acciones con valores y principios éticos y de considerar las repercusiones a largo plazo de sus decisiones. En resumen, la historia de Amasías ofrece una visión penetrante de la naturaleza humana y del liderazgo. Nos enseña sobre la importancia de la constancia en la fe y la ética, y sobre las consecuencias potencialmente graves de desviarse de estos principios. Su reinado sirve como un poderoso recordatorio de que, en el liderazgo, las acciones y decisiones tienen un impacto que va mucho más allá del individuo, afectando a toda una comunidad o nación.